esfuerzos. Cuando mi Z era igual a 0, ¿cuánto era el esfuerzo? 7. Cuando mi esfuerzo era igual a 5, ¿cuánto era el esfuerzo? 6.71. Para mi Z igual a 10, 5.81. 5. 8.81. Para Z igual a 15, 4.53. para 30, 2. para 45, 1.02. para 60, 0.61. 0,61, Sí. 0.40. para 75, Sí. Y para 90, 0.28. Graficamos ahora entonces las deformaciones. Para Z igual a 0, ¿cuánto nos quedó la deformación? 0.20. Para 5, 0.413. 403. 13. Para 15, para 10, 0.464. para 15, 0.404. para 30, 0.196. 196. Sí. Para 45, 0.103. para 60, 0.06. 6. Para 75, 0.041. y para 90, 0.03. Bueno, una vez que hemos marcado los datos, solamente nos toca hacer su gráfico. El gráfico se trata de hacer con una línea continua, no lo vayan a hacer recto, de punto a punto. Bueno, ahí disculpan al marcador, a mí no. Ahí. Y vamos a dibujar también entonces los esfuerzos. Esa es la forma en que se comporta el esfuerzo y la deformación. ¿Dónde se da el mayor esfuerzo? En base al gráfico, ¿dónde se da el mayor esfuerzo? No, ese es el valor. ¿El mayor esfuerzo en dónde se da? A menor profundidad. A menor profundidad, sí, está verdadero. Entonces sería ¿cuál? ¿En qué punto? 7. A ver. 7 Cero, valor. en cero, en la superficie. Cero, para Z igual a 0, en la superficie. Ahí se da el mayor esfuerzo. ¿Dónde se da entonces la mayor deformación? En 10. Normalmente la mayor deformación se da en los primeros 15 centímetros. ¿Dónde está entonces la mayor transformación de carga? La mayor transformación de carga está en los primeros 15 centímetros y siempre el mayor esfuerzo de cualquier tipo de carretera, ya sea a nivel de terracería o una estructura como tal, siempre va a estar en la superficie. Por eso es que cuando estamos trabajando con una carretera aquí, tenemos nosotros lo que es una estructura de un pavimento flexible. ¿Dónde va a estar el mayor esfuerzo? Es en la capa de rodadura. Es la primera que recibe y la que mayor absorbe. ¿Dónde se va a dar la mayor deformación? En los primeros 15 centímetros. Por eso es de que el material de base es muchísimo mejor que el material de subbase, porque es poco
la altura que nosotros tenemos para poder absorber toda esa deformación y ese esfuerzo. ¿Comprenden? ¿Entienden cómo se interpreta el gráfico? Sí. A mayor profundidad significa que tanto la deformación como los esfuerzos van desapareciendo. Se hace siempre a 90, normalmente cuando son carreteras principales y pavimentadas, por supuesto, se hacen hasta 1,20. Normalmente. ¿Tienen alguna duda? Esa línea punteada necesariamente tiene que ser. Sí, porque usted necesita marcar los valores de la profundidad. Como tiene una caída de profundidades antes de 15, normalmente la escala en el eje Z siempre de 15 en 15, pero siempre vamos nosotros a los primeros 15 centímetros a marcarlos de 5 en 5. Entonces siempre se puntea. Ahí el verde es de formación. Esfuerzo. Acá están, ¿sí? Deformación y esfuerzo. Y, por ejemplo, ¿Bien? ¿Comprenden cómo interpretan el gráfico? ¿Sí? Termínenlo para que veamos el último tema. Porque el viernes tienen prueba, si no van a tener clase. Para los que van a reponer, no olviden que su reposición es el viernes de la otra semana. La otra semana no tenemos clase, nuestra última clase es este viernes. No, es hoy. Este viernes es la prueba. ¿Qué pasó? Por las reposiciones en la clase. Sí, tenemos que ir a reposiciones, entonces no puedo darle clase, tengo que pagar. Quería hacerle los 3 puntos, pero es que llevan transporte 1 y equipos. Llevan transporte 2 y equipos. La única que no llevan juntos es transporte 1 y transporte 2, porque no pueden. Pero hay quienes llevan ambas clases, entonces no pueden hacer la reposición el mismo día, porque hay quienes vienen a la reposición de ambas. ¿Ya no hay? ¿Terminaron? No lo olviden, por favor. El lunes 15. El otro lunes no, el lunes 15. El día que ustedes presentan su proyecto. Solo quiero estar seguro. Sí. Sí. El lunes 15 presentamos el proyecto. ¿Cuándo es el lunes examen? 15. El último. Sí. El 24. El 21 no puedo por lo que les expliqué. Hay quienes llevan transporte 1 y equipos, transporte 2 y equipos. Entonces, si les pongo el examen a las 3 secciones el lunes, significa de que hay quienes van a hacer, bueno, hay quienes van a hacer un examen el lunes. No, ya tengo separado. ¡Qué suerte! Ya tengo separado. ¿Ya jóvenes? ¿Les borro? Antes que se me vaya a olvidar, la teoría del tercer parcial es acumulativo. Entonces pueda que les aparezcan preguntas del primer y del segundo parcial. Es algo que ustedes requete comprenden después de la visita, porque lo vieron todo lo que hemos aprendido. Por mientras terminamos, ¿no puede volver a decir cómo se interpretaba esto? Que las deformaciones se dan siempre, las mayores deformaciones en los primeros 15 centímetros y los esfuerzos en las superficies. Siempre, el esfuerzo siempre va a tender a disminuir. Incluso cuando estamos trabajando nosotros con carreteras estructuradas, con carreteras pavimentadas. Esta es una carretera a nivel de terracería, pero no siempre son así. Y ya les expliqué yo cuando nosotros tenemos una estructura de pavimento, cómo lo trabajamos. La Z siempre la vamos a hacer coincidente en el punto donde está cambiando capa y capa.
Ingeniera, ¿hay alguna relación en el gráfico que a 30, bueno, que la deformación a 30 centímetros era 0.196 y en la superficie es 0.196 también? ¿Hay alguna relación en eso o solo fue ¿En pura lo que son casualidad? las formaciones? ¿Sí? No, es que eso tiene una forma de campana. Siempre va a tener su mayor pico después de la superficie. Muchas veces pueden ser coincidentes, no necesariamente 30 centímetros, incluso 45. O sea que Cuando- puede cuando repetir. ella ya va disminuyendo, va a ser coincidente con algunos de los valores de la superficie. Es más, a veces hasta el 2 puntos. Gracias. Ya, jóvenes. Como ya terminamos, solo nos hacía falta el gráfico de la clase pasada, empezamos con lo que es el diseño de carreteras no pavimentadas. Cuando hablamos nosotros de un camino no pavimentado, significa de que estamos hablando de cualquiera de estas carreteras. Es un camino a nivel de tierra o un camino a nivel de terracería. Es lo mismo. Si vamos a diseñar un camino a nivel de tierra, es lo mismo que estemos hablando de un camino a nivel de terracería. Es el mismo término. Caminos a nivel de subbase y caminos a nivel de base. ¿Dónde está el mantenimiento periódico y rutinario? El mantenimiento periódico es aquel que nosotros necesitamos buscar un préstamo para poder llevarlo al sitio. Significa que estamos hablando de caminos a nivel de subbase y a nivel de base. Esto sería, entonces, un mantenimiento a una carretera no pavimentada como periódico. Y el camino a nivel de terracería sería un mantenimiento rutinario. La red vial pavimentada recibe dos tipos de mantenimientos, el periódico y el rutinario. Entendemos entonces el rutinario, algo que se está haciendo casi continuamente, pero que no necesitamos nosotros ir a buscar un préstamo, un banco de préstamo para llevar el suelo al sitio, sino que lo trabajamos con el mismo suelo del sitio. Por eso incluso en las denuncias ustedes escuchan eso. Ah, sí, que no trajeron suelo en ningún lado, que solo pasaron la maquinita por aquí. ¿Qué es lo que se estaba trabajando? Lo que se estaba trabajando entonces era un mantenimiento rutinario a la red vial no pavimentada a nivel de ¿qué? De terracería. Cuando han escuchado ustedes los balastados todos son mantenimientos periódicos y se les da únicamente a los caminos a nivel de subbase y a nivel de base. ¿Cómo dividimos nosotros eso? De acuerdo a lo que es la clasificación AASHTO, no la SUB, sino que con la AASHTO, vamos a clasificar nosotros nuestros suelos, como ustedes lo aprendieron en suelos, mecánica de suelos, y así conocemos entonces el porcentaje que ocupa de compactado. Cuando está a nivel de base, cuando está a nivel de subbase y a nivel de terracería. Aquí está el decimal y aquí está el porcentaje, es lo mismo. Aquí encontraríamos nosotros un suelo que al 97%. ¿Vamos bien? Pero dice que el 97, por eso 95. El primero, nivel de base, 97%. Y de subbase y de tierra Ah, 95. Ingeniera, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre estos tres tipos? No sé si la dijo, no se ha dado cuenta. Sí, la dije. Disculpe. El camino. Es a que nivel fui a de pregunta de tierra. examen, dije que mejor. Fíjese que no, pero ya que me dio idea. El camino a nivel de tierra es el que trabajamos con el suelo del sitio. No ocupamos un banco de préstamo para llevarlo. Ahora, si estamos hablando nosotros de un camino a nivel de subbase, ustedes saben de que solamente la subbase es una capa de suelo sobre la subrasante. Y si es un camino a nivel de base, significa que aparte de tener subbase, tiene base. Es una estructura. Ustedes saben que por debajo de la base vamos a encontrar la subbase. No vamos a encontrar nosotros la terracería. Si ocupamos un banco de préstamo para llevarlo al sitio, es un camino ya sea a nivel de subbase o de base. Y es un mantenimiento periódico. Si lo trabajamos con el material del sitio, es un mantenimiento rutinario y es un camino a nivel de terracería. ¿Vamos bien? De los caminos de tierra que nosotros consideramos, un camino de tierra, un camino a nivel de terracería es lo mismo. Significa que solamente puede recibir un tipo de mantenimiento. ¿Cuál? Rutinario. Rutinario. Porque no estamos agregando, no estamos mejorando ese tipo de suelo, no estamos agregando ningún tipo
tampoco de suelo extraño al que ya existe. Cuando nosotros trabajamos siempre vamos a buscar CBR, dice que la variación de porcentaje de humedad sea del 6%. No se van a trabajar con humedades superiores o inferiores. Sí, la variación entre esas humedades no puede ser superior a ese dato. Y encontramos el límite líquido y el índice plástico, esto trabajado a través de una prueba de laboratorio, que es la prueba de los límites de Atterberg, que nos dice nosotros de que el límite líquido debería estar en el rango alrededor de los 40% y la plasticidad también del 10%. Así como tenemos nosotros las repeticiones de carga a nivel de capa de rodadura, a nivel de estructura de pavimento, cuando trabajamos carreteras pavimentadas, así lo tenemos también cuando trabajamos con carreteras a nivel de tierra de terracería, dependiendo de quién, dependiendo del ancho del carril. Estos son los anchos mínimos. Ustedes van a encontrar carreteras no pavimentadas hasta con 25 metros de ancho. Ya es la amplitud que pueda tener el sitio por cómo ella ha existido siempre. Pero nosotros venimos y lo mínimo que podemos encontrar para que salga un carril es de 4 metros y 2 carriles de 6 metros. Así como se encuentran carriles sumamente anchos, dependiendo de lo que es la zona, así también encontramos nosotros caminos en lugares donde solo tiene lo mínimo para que exista la circulación de vehículos. Y aquí encontramos nosotros las repeticiones de carga, dependiendo de quién, dependiendo del CBR de diseño que nosotros encontramos, a nivel de quién, de su rasante. Tanto la red vial pavimentada como la no pavimentada, siempre su diseño depende de quién, del CBR a nivel de su rasante. Si nuestro CBR estuviese por debajo de esos valores, normalmente lo levantamos. Incluso ya van a ver ustedes en los homogramas que no podemos trabajar con CBR menores del 3%. Rara vez se encuentran, pero a veces nunca falta uno. Estos son los caminos a nivel de terracería. Los caminos a nivel de sus bases tienen 3 consideraciones. La primera que me dice de que si el CBR de diseño a nivel de su rasante es del 15%, yo no necesito traer el material de un préstamo. Basta con que venga yo a mecanizar y a compactar 20 centímetros de lo que es la estructura de su suelo. Cuando el CBR aquí sea mayor o igual al 15%. O sea que si es menor, sí tiene que traer. Sí, necesitamos nosotros traer suelo. Entonces, si es a nivel de su base y el CBR del suelo es igual o mayor a 15%, yo no necesito traer un banco de préstamo, sino que el suelo del sitio es compacto. ¿Cuánto? 20 centímetros. Claro, tiene que mecanizarse, tiene que soltarse ese suelo, tiene que cumplir todo lo que es el proceso de la compactación, respetar lo que es la humedad óptima para que él pueda obtener la máxima capacidad soportante que nosotros estamos buscando. Pero no necesitamos un préstamo, solamente 20 centímetros del suelo del sitio. Si el CBR es menor del 3%, nosotros necesitamos mejorar ese suelo. Cuando hablamos de un mejoramiento de suelo, no quiero que ustedes se imaginen el mejoramiento de una carretera, porque son 2 términos completamente diferentes. Si es una carretera, sabemos que un mejoramiento incluye una rehabilitación y una carretera nueva, un carril nuevo o 2 carriles nuevos. Cuando estamos hablando de mejorar un material a nivel de subbase, un material a nivel de subrasante para poder trabajar una subbase, significa que nosotros vamos a engrosarlo o vamos a ablandarlo. Si el material es muy duro, vamos a agregar tamices menores para poder encontrar nosotros ese pase de tamices correcto para poder, aunque sea llegue al 3% o sea superior a él. Igual, si es demasiado liviano, vamos a agregar de mayor tamiz para poder entonces engrosar el suelo y que él pueda soportar. Eso es un mejoramiento. Jamás vamos a utilizar nosotros en este tipo de carreteras como cal, cemento o asfalto. Nunca, no se va a invertir tanto en una red vial no pavimentada. Si se va a mejorar, se mejora con el mismo suelo. Una estabilización, ¿qué es lo que se puede considerar realmente en un camino a nivel de tierra? Significa de que nosotros vamos a mejorarlo. Vamos a mejorar esa estabilización agregando o disminuyendo el pase de tamices. Si mi camino es a nivel de su base, nosotros necesitamos entonces de que su porcentaje de compactación sea ¿cuánto? 96%. Aunque la tabla aquí nos diga a nosotros de que necesitamos un porcentaje menor, si el camino a nivel de su base, tomamos la consideración de diseño del camino a nivel de su base y lo trabajamos con 96.
Si fuera a nivel de base, entonces podemos dejar la subbase en un porcentaje menor. Pero si es a nivel de subbase, tiene que ser 96 o mayor a eso. ¿Claro? El camino a nivel de base es el camino más fácil de diseño. ¿Por qué? Porque se trabaja en base a los nomogramas y los nomogramas ya los tenemos nosotros especificados. Después de tanto CDR, se comporta de una misma forma. Ya lo vamos a ver. Quiero que copien el ejercicio, por favor, para que lo hagamos. Milton Josué, Presente. Ramón Steven, Presente. Carla Daniel, Presente. Vicenzo Flores, Enrique Funes, Presente. Luis Eduardo Andino, Presente. Luis Obed Galo, Presente. Carlos Roberto Paz, Presente. Yader Maldonado, Presente. Sander Maldonado, Presente. Jamie Karina, averiguo qué le pasó a su compañera que no ha vuelto, Oscar Rolán, Presente. Alejandro González, Presente. Arnold Javier, Presente. Angélica Cáceres, Luis Miguel Reyes, José Gabriel García. Presente. ¿Qué pasó? ¿Ya lo ves? ¿Sí? Bien. Este es el primer gráfico. Este gráfico es para los caminos a nivel de qué? De subbase. ¿Cómo se trabaja el gráfico? El gráfico les dice a ustedes incluso que después de 15 centímetros nosotros no vamos a ocupar qué elemento. No ocupamos ningún préstamo, porque no hay espesor tampoco para esta subbase, porque vamos a trabajar con el suelo del sitio una mecanización de 20 centímetros de espesor. Con suelos con CBR de 9 hasta 15, nosotros vamos a trabajar con un espesor de ¿cuánto? De 12.5. Si mi suelo tuviese un CBR menor al 3%, no podemos nosotros trabajarlo, porque necesitamos mejorar ese suelo, ya sea engrosándolo o ablandándolo. ¿Dónde va a estar nuestro diseño? Nuestro diseño es que nosotros encontremos el espesor de esta estructura como tal. Significa que de 3 a 15 vamos a buscar el espesor, y ya el gráfico nos dice que de 9 a 15, ¿cuánto es el espesor? 12.5. En este caso, nuestro CBR es de 7.2. Entonces vengo yo, entro aquí, 7.5, 7.2. Levanto ese valor, intercepto esta línea inclinada y lo jalo en un extremo. Bueno, por ahí. Entonces, ¿cuánto nos
nos queda a nosotros el espesor a nivel de su base? Como de 17. 17. Sería de 17 centímetros. ¿Qué encontramos por aquí? La subrasante. Este es el espesor que nosotros estamos calculando. ¿Comprende? ¿Claro aquí? Esos 17 centímetros son los que vamos a compactar entonces. No, el suelo del banco que vamos a traer. Ah, ok. El suelo del sitio siempre lo vamos a compactar, porque es el que nos va a servir de subrasante. Y sobre ese compactado vamos a traerle un préstamo y vamos a compactar 17 centímetros de ese modo. Yo solo tengo para que coloquemos el resumen. Este es el que tenemos nosotros para trabajar todo lo que sería nuestras carreteras a nivel de ¿qué? De terracería. A nivel de base, diseño de camino de base. La terracería todavía no. Recuerden ustedes, la terracería es el camino a nivel de tierra. Ahorita estamos con un nivel de base. ¿Cómo se trabaja esto? Les voy a explicar la parte de arriba para que se comprenda, de arriba para abajo. Vamos a trabajar con 15 centímetros de un banco de préstamo para base. A partir de que prácticamente desde 3 hasta 25. 15 centímetros. Después de 25, vamos a trabajar con una base de 12.5. Si tenemos nosotros un CBR de 12 a 15, significa que nosotros vamos a agregar una base de ¿cuánto? 12.5. De 12.5. ¿Qué me va a funcionar a mí como subbase? El mismo terreno. Recuerden ustedes que si mi CBR a nivel de terracería es de 15, nosotros no ocupamos un préstamo. Lo que nosotros ocupamos es el mismo suelo del sitio, que trabajarlo 20 centímetros y sobre eso colocaríamos nosotros nuestra capa de base. Si fuera más de 15 centímetros. Si estuviera de 12 a 15, de 12.5 mi subbase. De 15 en delante no vamos a agregar subbase, solamente base. Y el camino se va a comportar como un camino a nivel de base, no de subbase. Siempre va a ser un mantenimiento periódico. En este caso, mi CBR es de 7.2. Tengo entonces, busco el 7.2, levanto este valor y lo jalo en un extremo. ¿Cuánto me queda a mí? A nivel de base. Encontramos nosotros la base, la subbase, y vamos a tener una estructura. Significa que la subbase sería de 17 centímetros. No. 23, 22 22.5. Dejemos el 22.5. La base sería de ¿cuánto? De 18. ¿Cuánto? De 15. Porque ¿hasta dónde? Hasta 25 mi base va a ser de 15 centímetros. La base de 15 centímetros. ¿Cuánto le queda a todo este espesor? 35. Ingeniera, ¿puede repetir lo de la base, por favor? La base solamente es el renglón de arriba. Solamente eso me da a mí la base. Nada de este renglón para abajo, nada es base. Todo es subbase. O sea que la base nunca hay que calcularla, solo hay que ver cuánto nos Hay hace que ver exactamente. ¿Hasta dónde nos va a cambiar el espesor? Hasta un CBR 25. ¿Cuánto es el espesor que llevamos hasta CBR 25? 15 centímetros. Después de CBR 25, ¿cuánto es el espesor de la base? 12.5. Pero la base es desde 3, digo. Desde 3 hasta 25. Desde 3, es que no tenemos valores menores de 3. Recuerden de que si estamos trabajando a nivel de base, significa que antes tenemos una subbase. Entonces necesitamos mejorar eso. Pero si en el examen nos pusiera un CBR de 2.5, No podría, no puede. porque no hemos visto los métodos de mejoramiento de suelo. Eso ustedes lo ven en suelos. Ven estabilizaciones, ven mejoramientos.
Entonces aquí no podrían. Eso no le pertenece a la clase. Pero sí se los expliqué cómo se hace. Ingeniera, y respecto, usted dijo que se cambia el tamizado. Sí sé que es el tamizado y todo eso. Pero ¿cómo se hace en sí? ¿Hay una máquina especial que seleccione el material? No, se hace en el laboratorio. No es una máquina, son los tamices. Bueno, aquí incluso está la máquina para que ustedes no estén. No, pues sí, pero para mejorar un suelo, ¿cómo se hace? Usted lo que quiere saber es cómo, qué tamices agregar. No, ¿cómo se hace? Pues yo sé que está la selección de tamices, pero... Se hace la granulometría. La granulometría nos dice a nosotros cuál es el material predominante. En base a eso, entonces... 17. Si el camino es a nivel de base, es este el espesor que vemos. No vamos a ver, vamos a revisar para base o subbase. Son los tres tipos de caminos: a nivel de base, de subbase y de tierra. ¿Bien? Entonces, a nivel de tierra, ¿cuánto sería el espesor que yo necesito trabajar el suelo del sitio? Porque si mi carretera es a nivel de terracería, no necesito traer un préstamo, sino que lo trabajo con el suelo del sitio. ¿Cuánto es lo que yo necesito trabajar? ¿Cuánto? 25 centímetros. Ok, me perdí acá. Este es el de la subbase. Subbase y No, los 17. ¿Sí? Este es el diseño del camino a nivel de subbase. Aquel es el diseño del camino a nivel de base. Si sabemos que tenemos una base, significa que antes tenemos una subbase, es una estructura. Ah, o sea que aquel es diseño ya con la base y este solo es con la Así diseño es. solo con la Este es un subbase. camino a nivel de base, de subbase. Aquel es un camino a nivel de base. Recuerden que aquí nosotros tendríamos dos diseños diferentes. Pero si según esto nos dice que debería ser 25 y nos dio 17, no hay que ajustar nada. No, porque estos son valores máximos. Ah, ok. Pero no hay un mínimo. Ah, mínimo sería, no sé. Nos puede, y si nos diera, digamos, 12 centímetros ahí. ¿Cómo? Son rangos, a los 4 ya son rangos. Recuerden que todo lo que es la clasificación de suelos, ¿saben cómo ustedes deben de suelos? Sí, eso sí. No sé. Pero nada. Sí, van a ser selecciones. ¿Sí? En la diapositiva anterior, si tenemos un CBR de 20, la base sería de 12.5. Pero yo no me sé enamorar más mejor. Este de base, el de la subbase. La base sería De 15. ¿Y la subbase? La subbase, si el CBR es de 20, serían 20 centímetros de sitio. La base le va a cambiar a ustedes a partir de CBR 25. Bien, con esos datos solo llenamos aquí. El espesor de mi subbase dijimos que ¿cuánto? 17. A nivel de base nos quedó 15 y 22.5. Total 37.5. Ahí estamos. Estamos bien ahí. El espesor a nivel de tierra, 25, ¿no? Entonces, los porcentajes de compactación. Para eso, nos vamos nosotros a la primera diapositiva. Aquí. Mi suelo es A24. ¿Cuánto tiene que ser a nivel de base el porcentaje de compactación? 95. Sí, 95% o 95%. A nivel de subbase de tierra, 93. Pero tenemos nosotros aquí un dato adicional. Yo quiero que lo tengan claro. Vamos a colocar un ejemplo mío. A nivel de base dijimos 93. Y a nivel de tierra, También 93. ajá. Pero el camino a nivel de subbase, aunque nos diga a nosotros la tabla que vamos a compactar el 93%, dentro de lo que son sus consideraciones, me dice a mí que yo ocupo un porcentaje de compactación de cuánto? 96. De 96. No podemos tomar nosotros porcentajes menores al 96. Entonces, el camino a nivel de subbase, su porcentaje de compactación es de 96. ¿Por qué aquí tomamos de 93? Porque el diseño no es a nivel de subbase, es a nivel de base. Cuando estamos calculando nosotros las repeticiones de carga, colocamos los anchos mínimos. Sabemos que para un carril es de 4 metros.
Y para 2 carriles, 16. Ahora, la repetición de carga, ¿está enfocada en qué? En el CBR. Ahí. Nuestro CBR, ¿el de cuánto? De 7.2. ¿Cuánto nos queda de repetición de carga para una trocha? Ajá, ¿y para 2? 7. Bien. Este es el diseño de caminos a nivel de terracería. Los caminos a nivel de tierra son unos, de terracería son unos. Todos se conocen como red vial no pavimentado y reciben 2 tipos de mantenimiento, periódicos y rutinarios. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Unas cuantas, pero- Ingeniera, en la prueba del viernes, más o menos, ¿cómo estudiamos? Porque sí, yo sé que hay que investigar, ¿Qué le pero... dije a ustedes los conceptos, diferencias? White Top y RKP y cuál era el otro. Full de- Ah.